Capítulo 652. Para despedida de la obra. Dice Jesús: las razones que me han movido a iluminar y a dictar estos episodios y palabras míos al pequeño Juan, es decir, a mi pluma, María Valtorta, porque así la llamo, son además de la alegría de comunicar una exacta cognición acerca de mí a esta alma víctima y amante, múltiples, pero de todas ellas es alma, y el amor mío hacia la Iglesia, tanto docente como militante, y el deseo de ayudar a las almas en su ascensión hacia la perfección. El conocimiento de mí es ayuda en esta ascensión, porque mi palabra es vida. Así que nombro las principales. La primera es la razón más profunda del don de esta obra, y es que en estos tiempos en que el modernismo, condenado por mi santo vicario Pío X, se corrompe cayendo en doctrinas cada vez más dañinas, la Santa Iglesia, representada por mi vicario, tenga más materia para combatir a los que niegan la sobrenaturalidad de los dogmas y la divinidad de Cristo, la verdad de Cristo como Dios y como hombre real y perfecto, y tanto en la fe como en la historia, que acerca de él ha sido transmitida, esto es, el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas apostólicas y lo que es la tradición. La doctrina de Pablo y Juan y de los concilios de Nicea y de Éfeso y de Calcedonia y de otros más recientes, como verdadera doctrina mía, por mí enseñada oralmente o inspirada. Mi sabiduría ilimitada por ser divina y por ser perfecta, y el origen divino de los dogmas y de los sacramentos y de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y la universalidad y continuidad hasta el final de los siglos del Evangelio, dado por mí y para todos los hombres, y la naturaleza perfecta desde el comienzo de mi doctrina, que no se ha formado como es a través de sucesivas transformaciones, sino que como es y ha sido dada doctrina del Cristo y del tiempo de gracia, del reino de los cielos y del reino de Dios en ustedes, es divina, perfecta, inmutable, y es buena nueva para todos los sedientos de Dios. Al dragón rojo de las 7 cabezas y los 10 cuernos, y de las 7 diademas en la cabeza, y esto está descrito en Daniel 7 y Apocalipsis del 12 al 20, que con la cola se arrastra tras de sí a la tercera parte de las estrellas del cielo y las hace caer, y en verdad que les digo que caen más abajo de la tierra, y que persigue a la mujer, oponed como también a las bestias del mar y de la tierra, que muchos y demasiados al estar seducidos por sus aspectos y prodigios adoran, oponed, les digo, mi ángel volador que surca el cielo, llevando el Evangelio eterno, bien abierto, incluso por las páginas cerradas, hasta ahora para que los hombres puedan salvarse por su luz, y de las roscas de la gran serpiente de las 7 fauces, que quiere ahogarlos en sus tinieblas, y a mi regreso encuentre yo todavía la fe y la caridad en el corazón de los perseverantes, y sean estos más numerosos que lo que por la obra de Satanás y de los hombres cabría esperar. Segunda, despertar en los sacerdotes y en los laicos un vivo amor al Evangelio y a todo lo que a Cristo se refiere. Lo primero de todo es una renovada caridad hacia mi madre, en cuyas oraciones está el secreto de la salvación del mundo. Ella, mi madre, es la vencedora del dragón maldito. Ayuden a su poder con su renovado amor a ella y con renovada fe y renovado conocimiento respecto a lo que a ella se refiere, pues María ha dado al mundo al Salvador, y el mundo aún recibirá de ella la salvación. Tercera, dar a los maestros de espíritu y directores espirituales de almas una ayuda para su ministerio, estudiando el mundo de los espíritus distintos que se movieron en torno a mí y los distintos modos que yo utilicé para salvarlos, porque de necios sería querer tener un método único para todas las almas. Distinto es el modo de atraer hacia sí la perfección a un justo que espontáneamente a ella tiende, del modo que hay que usar con un gentil. Muchos gentiles tienen entre ustedes, y si llegan a ver como su maestro como a gentiles a esos pobres seres que han sustituido al verdadero Dios por el ídolo del poder, por el ídolo de la prepotencia, por el ídolo del oro, por el ídolo de la lujuria, por el ídolo de la soberbia y por el ídolo de su saber, y por el ídolo de ser querer sus propios dioses. Y distinto es el modo que ha de usarse
para salvar a los modernos prosélitos, o sea, a los que han aceptado la idea cristiana pero no la ciudadanía cristiana, perteneciendo a las iglesias separadas, y que ninguno sea despreciado, y estas ovejas perdidas, menos que ninguno, ámenlas y traten de llevarlas de nuevo al único redil para que se cumpla el deseo del pastor Jesús. Algunos, leyendo esta obra, van a objetar: no consta en el Evangelio que Jesús tuviera contactos con romanos o con griegos, y por tanto rechazamos estas páginas. ¿Y cuántas cosas no constan en el Evangelio o apenas se vislumbran tras densas cortinas de silencio que son aludidas por los evangelistas acerca de episodios que por su inquebrantable mentalidad de hebreos ellos no aprobaban? ¿Ustedes creen que conocen todo lo que yo hice? En verdad les digo que ni siquiera después de la lectura y de la aceptación de esta ilustración de mi vida pública, aún ni así van a conocer todo acerca de mí. Habría matado con la fatiga de ser el cronista de todos los días de mi ministerio y de cada uno de los actos llevados a cabo en cada uno de los días. Escúchenme bien, hijos. Habría matado a mi pequeño Juan, a mi pluma, si yo le hubiera dado a conocer todo, para que se los transmitiera todo. Y otras cosas hizo Jesús, las cuales, si fuesen escritas una a una, yo creo que el mundo no podría jamás contener los libros que se deberían escribir, dice Juan, aparte de la hipérbole. Y yo les digo en verdad que si se hubiesen escrito cada una de mis acciones y todas mis particulares lecciones y mis penitencias y mis oraciones para salvar a un alma, se habrían necesitado las salas de una de sus bibliotecas y una de las mayores para contener los libros que de mí y de solamente mí hablaran. Y también les digo en verdad que sería mucho más útil para ustedes echar al fuego tanta inútil ciencia cargada de polvo y de veneno para hacer lugar para mis libros, que no adorar tanto esas publicaciones casi siempre sucias y malditas de libidine o de herejía, y luego saber tan poco de mí. Cuarta, restituir a su verdad las figuras del Hijo del Hombre y de María, verdaderos hijos de Adán por la carne y por la sangre, pero de un Adán inocente, como nosotros, y así debían ser los hijos del hombre si el progenitor y la progenitora no hubiesen mancillado su perfecta humanidad en el sentido de ser humano, o sea, de criatura en que existe la doble naturaleza espiritual a imagen y semejanza de Dios único y verdadero, y la naturaleza material como saben que se hizo. Sentidos perfectos, o sea, sometidos a la razón, aun siendo sentidos de gran agudeza. Entre los sentidos yo incluyo los morales, junto a los de la razón, los corporales también, y el amor completo y perfecto, y por tanto, tanto hacia el esposo, como quien no tiene un vínculo de sensualidad, sino sólo de un espiritual amor, como hacia el Hijo amadísimo, amado con toda la perfección de una perfecta mujer, hacia la criatura de ella nacida. Así deberían haber amado Eva como María, o sea, no por lo que lo del gozo carnal le representaba al Hijo, sino porque ese Hijo era el Hijo del Creador, y era obediencia cabal al imperativo del Creador de multiplicar la especie humana. Y amado con todo el ardor de una perfecta y creyente que sabe que su Hijo, no figuradamente, sino realmente, es Hijo de Dios. A los que juzgan demasiado amoroso el amor de María hacia Jesús, yo les digo que consideren quién era María, la mujer sin pecado, y por tanto sin taras en su caridad hacia Dios, hacia los padres, hacia su esposo, hacia su hijo, hacia el prójimo, y que consideren lo que veía la madre en mí, además de ver al hijo de sus entrañas. Y, en fin, que consideren la nacionalidad de María, que era de raza hebrea, raza oriental y de tiempos muy lejanos de los actuales. Por ello, de estos elementos surge la explicación de ciertas amplificaciones verbales de amor que a ustedes les pueden parecer exageradas. Estilo florido y pomposo, incluso en el que había común el estilo oriental y hebreo, todos los escritos de aquel tiempo y de aquella raza que son documento de esto, y el paso de los siglos no ha modificado mucho el estilo del Oriente.
Ustedes tendrían la pretensión de que por el hecho de que 20 siglos después, y cuando la perversidad de la vida ha matado tanto amor, ustedes debían examinar estas páginas, y yo les diera a una María de Nazaret como a la mujer árida y superficial del tiempo de ustedes. María es lo que es, y no se transforma a la dulce y pura y amorosa doncella de Israel que es esposa de Dios y madre virginal de Dios e hija de Dios en una excesiva, enfermizamente exaltada o glacialmente egoísta mujer del siglo de ustedes. A los que juzgan demasiado amoroso el amor de Jesús a María, yo les digo que consideren que en Jesús estaba Dios, y que el Dios que es uno y trino hallaba la confortación en amar a María, a aquella que le compensaba el dolor de toda la raza humana y el medio por el que Dios podía volver a gloriarse de su creación, que de ciudadanos da a su cielo, y consideren, en fin, que los amores se hacen culpables cuando, y sólo cuando, desordenan, o sea, cuando van en contra de la voluntad de Dios y el deber que hay que cumplir, ordenado por Dios. Y ahora consideren si el amor de María hizo esto, si mi amor hizo esto. ¿Me estorbó ella por el amor egoísta el cumplir en todo la voluntad de Dios? ¿Por un desordenado amor hacia mi madre yo renegué acaso de mi misión? No. Ambos amores tuvieron un solo deseo, que se cumpliera la voluntad de Dios para la salvación del mundo. Y la madre dijo adiós a su hijo todas las veces, entregando a su hijo a la cruz del magisterio público y a la cruz del Calvario, y el hijo dijo adiós a su madre todas las veces, entregando a la madre a la soledad y a la congoja para que fuera la corredentora, sin pararse a mirar nuestra humanidad que se sentía desgarrar, ni nuestro corazón que se partía con el dolor. ¿Es esto debilidad? ¿Sentimentalismo? Es amor perfecto. Oh hombres, ustedes no saben amar, y no comprenden ya el amor ni sus voces. Y también esta obra tiene la finalidad de iluminar algunos puntos que un conjunto de circunstancias ha cubierto de tinieblas, de manera que forman zonas obscuras en la luminosidad del cuadro evangélico, y puntos que parecen de fractura y no son sino puntos entenebrecidos entre uno y otro episodio evangélico, puntos indescifrables y que en poder descifrarlos está la clave para comprender exactamente ciertas situaciones que se habían creado y ciertos modos fuertes que tuve que poner tan contrastantes con mis continuas exhortaciones al perdón y a la mansedumbre y a la humildad, ciertas actitudes de inflexibilidad hacia los tenaces e inconvertibles adversarios. Recuerden todos que después de haber usado toda la misericordia como Dios por el honor de sí mismo, sabe también decir Señor, basta. A aquellos que porque es bueno, creen que es lícito abusar de su longanimidad y tentarlo, recuerden, de Dios nadie se burla, y son palabras antiguas y sabias. Quinta, conocer exactamente la complejidad y la duración de mi larga pasión, que culmina en la pasión cruenta y verificada en pocas horas, y que me había consumido en un tormento cotidiano que duró lustros, y que había ido aumentando cada vez más, y con mi pasión, la de mi madre, cuyo corazón fue traspasado durante el mismo tiempo por la espada del dolor, y por este conocimiento, así moveros a amaros más. Sexta, demostrar el poder de mi palabra y los distintos efectos de ella en el que la recibía, según que perteneciera al conjunto de los hombres de buena voluntad, o al del que tenía una voluntad sensual, que jamás es recta. Los apóstoles y Judas, estos, son los dos ejemplos opuestos. Los primeros imperfectísimos y rudos, y no instruidos, y violentos, pero con buena voluntad, y Judas, más instruido que la mayoría de los apóstoles, refinado por la vida en la capital y en el templo, pero de mala voluntad. Observen la evolución de los primeros en el bien, observen su progreso, observen la evolución del segundo en el mal y su descenso. Y que observen esta evolución en la perfección en los 11 buenos, sobre todo lo que por un defecto visual de su mente acostumbran a desnaturalizar, la realidad de los santos, haciendo del hombre que alcanza la santidad con una dura, durísima lucha contra las fuerzas recias y obscuras, un ser innatural, sin solicitaciones ni emociones, y por tanto sin méritos, porque el mérito
viene justamente de la victoria sobre las pasiones desordenadas y sobre las tentaciones, y alcanzada por amor a Dios y por conseguir el fin último que es gozar de Dios eternamente. Que lo observen los que pretenden que el milagro de la conversión deba venir solo de Dios. Dios da los medios para que uno se convierta, pero jamás fuerza la voluntad del hombre. Y si ese hombre no quiere convertirse, inútilmente tiene lo que a otro le sirve para la conversión. Y los que examinan, consideren los múltiples efectos de mi palabra, y no solo en el hombre humano, sino también en el hombre espiritual, y no solo en el hombre espiritual, sino también en el hombre humano. Mi palabra, acogida con buena voluntad, transforma al uno y al otro, conduciendo hacia la perfección externa e interna. Los apóstoles, que por su ignorancia y por mi humildad trataban con excesiva llaneza al Hijo del Hombre, un buen maestro entre ellos nada más que un maestro humilde y paciente, con el que era lícito tomarse una serie de libertades que eran a veces excesivas, aunque sin irreverencia, porque lo suyo no era una irreverencia, sino solo ignorancia, una ignorancia que debe ser excusada. Los apóstoles, polémicos entre sí, y egoístas y celosos en su amor, y celosos de mi amor, e impacientes con la gente, y un poco orgullosos de ser los apóstoles. Y esto se los digo entre comillas, resaltado, los apóstoles, deseosos de las cosas asombrosas que les señalara ante los ojos de la gente, como personas dotadas de un poder extraordinario. Lentamente, pero continuamente, se van transformando en hombres nuevos, dominando primero sus pasiones por imitarme a mí, y porque yo estuviera contento, y luego, conociendo cada vez más mi verdadero yo, cambiando los modos y el amor hasta verme, llamarme y tratarme como al Señor divino. ¿Son acaso al final de mi vida en la tierra todavía los compañeros superficiales y alegres de los primeros tiempos? Son, sobre todo después de la resurrección, los amigos que tratan al Hijo del Hombre como a un amigo? No, son los ministros del Rey antes, los sacerdotes de Dios después, completamente distintos y transformados completamente. Consideren esto los que encuentran ruda y juzguen no natural la forma de ser de los apóstoles, que era como se describe. Yo no era ni un doctor difícil, ni un rey soberbio, y no era un maestro que juzgase indignos de él a los otros hombres. Yo supe ser indulgente y quise formar a partir de la materia que no estaba desbastada, y llenar de todo tipo de perfecciones los vasos vacíos y demostrar que Dios todo lo puede, y que puede de una piedra sacar un hijo de Abraham y un hijo de Dios, y de donde nada hay, sacar un maestro para confundir a los maestros que se jactan de su ciencia, que muy frecuentemente ha perdido el perfume de la mía. Séptima. En fin, haceros conocer el misterio de Judas, ese misterio que es la caída de un espíritu al que Dios ya había favorecido en un modo extraordinario, un misterio que en verdad se repite demasiado frecuentemente y que es la herida que duele en el corazón de su Jesús. Daros a conocer cómo se cae, transformándose de siervos e hijos de Dios en demonios y en deicidas, que matan a Dios, y en ello, matando la gracia, daros a conocer esto para impediros que pongáis los pies en los senderos por los que uno cae al abismo, y para enseñaros cómo comportarse, para tratar de detener a los corderos imprudentes que avanzan hacia el abismo. Aplicar vuestro intelecto en el estudio de la horrenda y no obstante común figura de Judas, complejo en que se agitan serpentinos todos los vicios capitales que encontráis y que debéis de combatir en las personas. Es la lección que preferentemente vosotros debéis aprender, porque será la que más os sirva en vuestro ministerio de maestros de espíritu y de directores de almas. ¿Cuántos en todos los estados de la vida imitan a Judas entregándose a Satanás y encontrando así la muerte eterna? 7 razones, como son 7 las partes. La primera, el preevangelio.
desde la concepción inmaculada de María, que es siempre virgen, hasta la muerte de San José. La segunda, el primer año de la vida pública. La tercera, el segundo año de la vida pública. La cuarta, el tercer año de la vida pública. La quinta, la prepasión, desde Tebet a Nisan, o sea, desde la agonía de Lázaro hasta la cena de Betania. La sexta, la pasión, desde el adiós a Lázaro hasta mi sepultura y los días siguientes hasta el alba pascual. La séptima, desde la resurrección hasta el Pentecostés. Manténgase esta división de las partes como yo aquí la indico, que es la adecuada. ¿Y ahora? ¿Qué le dicen a su maestro? ¿Qué? ¿No me hablan a mí? Pero en el corazón ustedes sí que hablan. Y basta con que puedan hacerlo, y hablan al pequeño Juan. Pero en ninguno de estos dos casos le hablan con la justicia que quisiera yo ver en ustedes. Porque al pequeño Juan le hablan para causarle dolor, pisoteando la caridad hacia la cristiana y la hermana y el instrumento de Dios, y en verdad les digo una vez más, que no es plácida la alegría el ser instrumento mío. Esto es una fatiga y un esfuerzo continuos, y en todo es dolor, porque a los discípulos del Maestro el mundo les da lo que le dio al Maestro, dolor. Y sería preciso que al menos los sacerdotes, y especialmente los hermanos de las congregaciones religiosas, ayudaran a estos pequeños mártires que caminan bajo su cruz, y porque en los corazones de ustedes, habiéndose ustedes mismos expresado sus quejas de soberbia, de envidia, de incredulidad y otras cosas, pero yo les daré la respuesta a sus quejas y a sus sentimientos de un escandalizado estupor. En la noche de la última cena, a las 11, los 11 así que me amaban, yo les dije, cuando el Espíritu Consolador venga, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y cuando hablaba tenía siempre presente, además de a los presentes, a todos los que iban a ser discípulos míos en el Espíritu y con sincera y resuelta voluntad, y el Espíritu Santo, que ya con su gracia, sacando a las almas del aturdimiento del pecado original y liberándolas de los ofuscamientos que por la triste herencia de Adán le velan la luminosidad de los espíritus que fueron creados para gozar de la visión y el conocimiento espirituales del Creador, y que éste les infunde a ustedes, y es la facultad de recordar a Dios, completa su obra de maestro recordando en el corazón de aquellos que él guía y que son los hijos de Dios todo lo que yo he dicho y que constituye así el Evangelio. Recuerden, significa aquí iluminar el espíritu del Evangelio, porque nada vale recordar las palabras del Evangelio si no se comprende su espíritu. Y el amor, o sea, el Espíritu Santo, el cual de la misma forma que ha sido el verdadero escritor del Evangelio, es también su único comentador, porque sólo el autor de una obra conoce el espíritu de esa obra y lo comprende, aunque no logre hacerlo comprender a los lectores. Puede hacer comprender el espíritu del Evangelio, que es amor, y a donde no llega un autor humano, porque toda perfección humana es rica en lagunas, el Espíritu perfectísimo y sapientísimo sí llega. Y por eso, solo el Espíritu Santo, que es autor del Evangelio, es el que lo recuerda y lo comenta y lo completa en el fondo de las almas de los hijos de Dios. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre les va a enviar en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Y cuando venga el Espíritu de la verdad les enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que ha oído y les anunciará el futuro. Y él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará. Y todo lo que tiene el Padre es mío, y por esto he dicho que él recibirá de lo mío y se los anunciará. Juan capítulo 16 versículos 13, 14 y 15. Y si objetáis que siendo el Espíritu Santo el autor verdadero del Evangelio no se comprende cómo es que no ha recordado lo que se dice en esta obra, y lo que Juan, con las palabras que cierran su Evangelio, hace comprender que sucedió, y si objetáis esto, yo les respondo que los pensamientos de Dios son distintos de los hombres y son siempre justos y no susceptibles de revisión.
Y si objetáis que la revelación se cerró con el último apóstol y que no había nada más que añadir porque el propio apóstol dice en el Apocalipsis, y si alguien añade algo, Dios pondrá en las plagas escritas en este libro, capítulo 22, versículo 18, y ello puede entenderse respecto a toda la revelación, de que el Apocalipsis de Juan es la última coronación, pero yo les respondo que no se ha hecho con esta obra añadidos a la revelación, sino que se han colmado las lagunas que se habían producido por las causas naturales y por las decisiones sobrenaturales. Y si yo me he querido complacer en reconstruir el cuadro de mi divina caridad de la misma manera como lo hace un restaurador de mosaicos que pone nuevas las tacelas deterioradas o que faltan, restituyendo al mosaico su completa belleza, y yo me he reservado el hacerlo en este siglo en que la humanidad se hunde en el abismo de las tinieblas y del horror, ¿ustedes pueden prohibírmelo? ¿Ustedes pueden acaso decir que no lo necesitan ustedes, que tienen el espíritu tan obnubilado y sordo y mortecino, para las luces y las voces propuestas de arriba? En verdad ustedes deberían bendecirme, porque yo aumenté con nuevas luces la luz que tienen y que ya no les es suficiente para ver a su Salvador, y para ver el camino, y para ver la verdad, y para ver la vida, y sentir renacer en ustedes esa espiritual emoción de los justos de mi tiempo, llegando a través de ese conocimiento a una renovación de los espíritus de ustedes en el amor, que eso sí que sería salvación, porque es ascensión hacia la perfección. Y yo no digo que están muertos, sino que duermen o están adormilados, porque son semejantes a plantas durante el sueño invernal, y el sol divino les da sus fulgores, así que despierten y bendigan al sol, que se dona, y acogedlo con alegría para que os dé calor desde la superficie hasta lo profundo, y para que os despierte y os cubra de flores y de frutos. Álcense y vengan a mi don. Tomen y coman, y toman y beben. Y dije esto a los apóstoles. Y si ustedes conocieran el don de Dios, y quién es el que les dice que les da de beber, ustedes mismos se lo habrían pedido a él, y él les habría dado el agua viva. Esto le dije yo a la samaritana. Y lo digo también ahora tanto a los doctores como a los samaritanos, porque estas dos clases extremas lo necesitan. Y también lo necesitan los que están entre los dos extremos, los primeros para no quedar desnutridos y sin fuerzas, incluso para sí mismos, y carentes de sobrenatural alimento, para quienes desfallecen por la falta del conocimiento de Dios, del Dios verdaderamente hecho hombre, del Maestro y del Salvador. Los segundos porque las almas necesitan agua viva cuando están pereciendo lejos de las fuentes. Los que están entre los primeros y los segundos, que son la gran masa de los que viven en los pecados que no son graves, pero también de los que están estáticos y no progresan por la pereza, la tibieza, por un equivocado concepto de la santidad, por los escrupulosos, y también por los escrúpulos respecto a no condenarse o a ser observantes, o a meterse en un laberinto de prácticas superficiales, pero que no se atreven a dar un paso por el camino empinado y empinadísimo del heroísmo, para que de esta obra reciban el impulso inicial para salir de ese estatismo y empezar el camino heroico. Yo soy quien os dice a ustedes estas palabras. Yo soy quien les ofrece este alimento y esta bebida de agua viva. Mi palabra es vida, y yo los quiero en la vida conmigo. Y multiplico mi palabra para contrapesar los miasmas de Satanás, que destruyan las fuerzas vitales del espíritu de ustedes. Así que no me rechacen. Tengo sed de darme a ustedes porque los amo, y es mi inextinguible sed. Tengo el ardiente deseo de comunicarme a ustedes para prepararlos para el banquete de las bodas celestes, y ustedes tienen necesidad de mí para no desfallecer, para vestirlos con vestiduras engalanadas para las bodas del Cordero, para la gran fiesta de Dios, después de haber superado la tribulación, en este desierto lleno de insidias y de zarzas y de serpientes, que es la tierra, para pasar por entre las llamas y no recibir daño de ellas, y pisar a los reptiles y deber absorber venenos sin morir, al tenerme a mí dentro de ustedes. Y les digo todavía esto, tomen esta obra y no la sellen, sino que léanla y háganla leer, porque el tiempo ya está cercano, y esto está en Juan, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y quien es santo, que se santifique más, versículo 11. La gracia del Señor, su Jesucristo, esté con todos los que en este libro ven un acercamiento mío
y solicitan que se cumpla para defensa de ellos con el grito del amor, el ven, Señor Jesús. A mí en particular, y esto lo escribe María Valtorta, me dice después Jesús, y tu fatiga ha terminado. Ahora queda el amor y la fruición de la recompensa. Alma mía, ¿y qué debería decirte? Me preguntas con tu espíritu perdido en mí. ¿Y ahora qué harás, Señor, de mí, tu sierva? Yo podría decirte que romperé el vaso de arcilla para extraer de él la esencia y traerla a donde yo estoy. Y esto sería alegría para ambos. Pero yo todavía te necesito durante un poco y aún otro poco allí, exhalando tus perfumes que son todavía el perfume de Cristo, que inhabita dentro de ti. Y entonces te diré, como dije para Juan, si quiero que permanezcas hasta que vaya a tomarte, ¿qué te importa a ti permanecer? Paz a ti, mi pequeña e incansable voz, mi querida pluma, paz a ti, paz y bendición. El Maestro te dice gracias, y el Señor te otorga su bendición. Jesús, tú Jesús te dice, yo siempre estaré contigo, porque me es dulce estar con los que me aman. Mi paz, pequeño Juan, ve y reposa en mi pecho. Y con estas palabras han terminado también las indicaciones para la composición de la obra y han sido dadas las últimas explicaciones. Estimados suscriptores y no suscriptores que escuchan mis narraciones, primero que nada, quiero agradecerles por el tiempo que han invertido en escucharlas. Segundo, con este libro, que contiene la preparación a la pasión de Jesús, la pasión y muerte de Jesús y la glorificación de Jesús y María, con esto se termina la principal obra de María Valtorta, que conlleva lo que es el poema del hombre Dios, el cual es el Evangelio como me ha sido revelado, que es un pequeño resumen, el primero, segundo y terceros años, y lo que ya les acabo de mencionar, la pasión de Cristo. ¿De acuerdo? Esto termina con la principal obra, pero no con todo lo que María Valtorta tuvo que escribir. Después de esto, vienen los cuadernos de María Valtorta hasta 1950, no 1951, es 1950. Después viene el libro de Azarías, que es el ángel custodio de María Valtorta, y después vienen ciertas oraciones especiales, la carta de San Pablo a los romanos, las visiones y otros detalles y pormenores del libro. También eso, con la gracia de Dios, si lo permite el Señor, pienso leérselos, pero yo no puedo añadir más. Mis estimados suscriptores y no suscriptores, yo creo que el Señor Dios nuestro ha sido lo suficientemente claro, porque ustedes no tienen idea de la cantidad de gente y de la cantidad de necios que compran este libro nada más para decir y presumir que lo tienen, pero nunca lo leen y no tienen ni siquiera el verdadero concepto de lo que significa. Los que quieran este libro lo pueden obtener a través de Mercado Libre. Eso se los repetiré hasta el cansancio. Lo que tengan que gastar en este libro no es un gasto, es una inversión para sus almas, porque es una guía de vida. Y el que crea que es una estupidez y no quiera hacer caso, ya se las verá con el juez de jueces en la muerte. Y se los digo a todos, porque vamos a morir. Es un placer leer esto para ustedes, les agradezco el tiempo, pero sí les pido, no sean tontos, tomen esta sabiduría, repártanla, denla a conocer y vívanla, porque todos tenemos una vida, y lo único que nos llevamos son nuestras obras, no nuestro dinero, no nuestros títulos, no nuestras propiedades, nuestras obras. Por tanto, caridad, amor, pureza, oración, ayuno y penitencia. Bendiciones a todos ustedes y no olviden, los que quieran, pueden ayudar a través de un pequeño donativo en PayPal. Y voy a continuar con esto porque lo que sigue después de esto son los cuadernos de María Valtorta. Como siempre les digo, busquen la Cruz Dorada para encontrar estos capítulos. Y por Dios santo, si pueden, compren el bendito libro, distribúyanlo, denlo a conocer y háganlo vida por su propio bien. Dios los bendiga.